Hola, vamos a hablar de la ontogenia y filogenia del sistema nervioso central. Podemos definir a la filogenia como la historia evolutiva de los grupos taxonómicos o especies a partir de un antepasado común, es decir, presenta la relación existente entre especie, género, familia, orden, clase. Y la ontogenia estudia el desarrollo de los seres vivos desde la etapa embrionaria hasta su muerte. La teoría evolutista de Darwin nos dice que ninguna especie ha sido creada, sino que todas han evolucionado de forma debida a centrales y comunes, a través de procesos que han generado toda la complejidad filogenética mediante la selección de aquellos genes que permiten un fenotipo ventajoso para la supervivencia. Es aquí cuando podemos apreciar la evolución del ser humano, comenzando por el Australopithecus, quienes se parecían más a los monos, después evolucionando al Homo habilis, posteriormente al Homo erectus, después al Homo sapiens neanderthalis y por último al Homo sapiens sapiens. Este proceso, que tardó miles de años, no solamente fue el hecho de que el hombre fuera erguido, sino que cambió toda su estructura, tanto ósea, dentaria, como en su postura, sus gestos, sus rasgos fenotípicos, y podemos apreciar cómo el cráneo de cada uno fue evolucionando, volviéndose una cavidad más grande, con rasgos más finos, volviendo su vida más fácil a través de la cacería y la agricultura, del sedentarismo. Pero todo esto fue gracias a diferentes factores, como el clima, que los obligó a salir de la selva a la sabana. El calor los hizo que empezaran a erguirse y caminar en dos piernas, lo que hizo que pudieran manipular de mejor manera los objetos con la mano. Esto le facilitó el uso de herramientas para posteriormente usar la caza como medio de alimentación. Además que fueron desarrollando más sociedades, grupos que se apoyaban entre ellos y así fueron evolucionando poco a poco. Así el hecho de cambiar su alimentación, el sedentarismo y poder cazar, tener carne, trabajar menos, hizo que su cuerpo produciera más energía que ésta fuera ocupada para su cerebro. Ahora hablaremos de la ontogenia. Este es el proceso por el cual el embrión empieza a formar el sistema nervioso. Empieza aproximadamente a la tercera semana. Podemos ver que primero empieza con una placa neural que se va invaginando, formando posteriormente un tubo neural. Ese tubo neural puede ser a ser la columna vertebral, o sea, la médula ósea. Posteriormente, en su parte más craneal, se formarán tres vesículas primarias: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo se dividirá en dos, el telencéfalo y el diencéfalo, que darán lugar a los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral, el núcleo basal, lóbulos olfatorios. El diencéfalo dará lugar al tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. El mesencéfalo no cambiará, seguirá siendo mesencéfalo y dará lugar al mesencéfalo, a los colículos, al tegmento, al pedúnculo cerebrales. El romboencéfalo se dividirá en dos, el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo se evolucionará y se volverá la protuberancia, el puente, el segmento y el cerebelo. El mielencéfalo evolucionará y se volverá la médula oblonga o bulbo raquídeo.
en cambio que la región caudal del tubo neural se volverá la médula espinal. Del epitelio neural surgen dos tipos de células muy importantes. Los neuroblastos apolar, quiere decir que no tienen ningún polo, que evoluciona a un neuroblasto bipolar con dos polos. Posteriormente a un neuroblasto unipolar, dando por origen una neurona multipolar. Esta es un tipo de neurona que posee una acción único y muchas dendritas, lo que permite la integración de una gran cantidad de información de otras neuronas. La segunda célula que proviene del epitelio neural sería el glioblasto, que se dividiría en dos: astroblastos y oligodendroblastos. Los astroblastos se dividen en astrocitos protoplasmáticos. Estos emiten muchas prolongaciones que se pueden ramificar varias veces. Los extremos de estas ramificaciones se denominan pies terminales, los cuales recubren vasos sanguíneos, superficie espial y a la sinapsis. El astroblasto también se puede dividir en el astrocito fibroso. Este se encuentra en la sustancia blanca y tiene prolongaciones mucho más delgadas y casi sin ramificar. Los pies terminales de los astrocitos fibrosos envuelven a los nodos de Reinberg de los axones y los vasos sanguíneos de los tractos de fibras donde se encuentran. Su función es muy importante, ya que logran mantener la homeostasis de las neuronas, hace de soporte estructural y contribuye al buen funcionamiento nervioso mediante el aislamiento de la sinapsis entre sí, impidiendo que la actividad de una neurona pueda afectar a otras a las que no debería. Las células oligodendroblastos se dividen en un oligodendrocito. Los oligodendrocitos son un tipo de células de los macroglia. Estas son más pequeñas que los astrocitos y con pocas prolongaciones, además de la función de sostén y unión. Los oligodendrocitos desempeñan otra importante función, que es la de formar las vainas de mielina en el sistema nervioso central y exterior. Las últimas células que provienen del epitelio neural es el epitelio espendimario. Estas se encuentran en el canal central de la médula. En algunas regiones, estas células son ciliadas, una característica que facilita el movimiento del líquido cefalorraquídeo. La neurohistogénesis quiere decir que durante los procesos de multiplicación celular que ocurren en el desarrollo del tubo neural, se puede observar en etapas tempranas la presencia de tres estratos o capas celulares denominadas de la profundidad a la periferia, siendo la primera ventricular, la segunda intermedia y la tercera marginal. La capa ventricular recibe también los nombres de ependimaria o neuroepitelial y da origen a dos estirpes celulares, los neuroblastos y los espongioblastos, pero la formación de neuronas y células gliales respectivamente, las cuales forman parte del tejido nervioso. La capa intermedia, llamada también del manto, da origen a la futura sustancia gris de la médula espinal y a un gran número de núcleos del encéfalo. La última capa, marginal, se forma en el momento que se presentan los procesos de diferenciación y especificación celular a nivel de la capa intermedia y está dada por una gran proliferación y agrupamiento fundamentalmente de prolongaciones neuronales que salen de la capa del manto para formar en su periferia la futura sustancia blanca del sistema nervioso central. En la región epicordal del tubo neural, a medida que se multiplican las células neuroepiteliales en la capa ependimaria, se van ubicando en la capa del manto. La continuación, adición de células a esta capa genera dos engrosamientos en cada lado del tubo neural, uno dorsal y otro ventral, separados por un surco longitudinal que se forma en el plano ecuatorial a cada lado del tubo neural.
el surco limitante. Los engrosamientos dorsales corresponden a las placas alares y los engrosamientos ventrales corresponden a las placas basales. En las placas alares se desarrollan centros nerviosos sensitivos, futuros núcleos aferentes, somáticos y viscerales. En las placas basales se forman centros nerviosos motores, futuros núcleos eferentes, somáticos y viscerales, lo que da origen al sistema nervioso periférico. Si llegaste hasta aquí, recuerda ver mis otros dos videos donde especifico y entro más a profundidad de estos dos temas vistos aquí. Igual de seguirme en Instagram. Chao.